Ya, la segunda parte del enlace químico va a abordar lo que es geometría molecular, hibridación y las fuerzas intermoleculares también. Una breve mención vamos a hacerla al final. Empezando por lo que es la hibridación. La hibridación es lo que se produce al combinar orbitales puros. ¿Qué es ¿A qué llamamos orbitales puros? Eh, pues a los simples orbitales, ¿no? Que hablamos cuando hicimos lo que es números cuánticos. El orbital S, el orbital P, pero cada uno según su orientación. Por ejemplo, el P de X es un orbital, P de Y, otro orbital puro, P de Z, igual hasta todos los orbitales que existan. Y deben tener un mismo nivel de energía. Importante. Al combinarse estos orbitales puros, pueden ser dos, pueden ser tres, cuatro, se generan lo que son los orbitales híbridos, por eso se llama hibridación. Estos orbitales híbridos tienen ciertas características, cuáles son que tienen la misma forma, todos cada orbital híbrido dependiente, por ejemplo, aquí las hibridaciones más comunes utilizadas son sp. Quiere decir que, quiere decir que si tengo dos orbitales sp que se han hibridizado, entonces, entonces yo puedo decir que ambos orbitales tienen la misma forma. Además, tienen el mismo tamaño y la misma energía. Eh, Esto, al generar nosotros orbitales híbridos, el sistema se vuelve más estable, ya que se prepara para formar un enlace con otro átomo y presentan electrones de forma paralela. Esto lo vamos a ver más adelante. Esto es muy importante. Si tengo cierto número de orbitales puros, la misma cantidad voy a tener de orbitales híbridos. ¿Qué quiere decir? Si yo combino dos orbitales, un S y un P de X, eh, tengo dos orbitales, ¿cierto? Que voy a combinar, puros. Entonces, al hibridizar, eh, voy a tener dos orbitales puros sp o sp2, tres orbitales sp2 o igual con el resto. La misma cantidad de orbitales que combino son es la misma cantidad de orbitales híbridos que se generan. Comenzando en primer lugar con la hibridación sp, que ya mencioné. Los más comunes utilizados, al menos en nivel pre, son el SP, SP2, SP3, SP3D y SP3D2. Entonces, la hibridación SP se produce por la combinación de un orbital S y un orbital P, por eso que se llama SP, de un mismo átomo. Esto es muy importante, de un mismo átomo, y se generan dos orbitales híbridos SP. Como dije, tienes un orbital S y un orbital P. Entonces, al combinarlos, se van a generar dos orbitales híbridos, que es la misma cantidad de los que se han combinado, SP. Tiene una geometría lineal y un ángulo de 180 grados. Esto más lo vamos a entender más adelante, que voy a hacer lo que es geometría molecular, pero se lo voy mencionando de una vez, que es tiene una geometría lineal y un ángulo de 180 grados. Aquí, por ejemplo, una pequeña imagen. Tengo un orbital S de segundo nivel y un orbital PX de nivel 2. Tiene una orientación así. Al hibridar se van a quedar dos orbitales híbridos sp. Cada uno, si te das cuenta, tienen la misma forma, pero tienen diferente orientación. Bueno, se podría decirlo. Ambos están en el eje X y el mismo nivel. Tienen la misma energía, además. Por ejemplo, vamos a tomar de un primer ejemplo al berilio enlazado con dos átomos de cloro. Aquí, al hacer su configuración electrónica, nosotros vamos a tener del berilio, vamos a ver que en su capa de valencia existen dos electrones en la capa, en el orbital S del segundo nivel, los
¿Cuáles son? Vienen a ser llamados electrones de valencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería la combinación para formar el enlace con ambos cloros? ¿Cierto? Entonces puedes tú excitar la molécula para que un electrón pase al siguiente orbital, que es el p, y así poder formar el enlace con cada electrón, ¿cierto? Entonces, pero ¿qué es lo que pasaría? Yo les dije que cada orbital híbrido tiene la misma energía. Sin embargo, aquí, según experimentos, eh, un orbital 2s tiene menos energía que un orbital 2p. Hay una diferencia de energía, entonces el enlace no coincidiría con las pruebas experimentales. Y ahí fue donde se empezaron a ver los primeros indicios, se podría decir, de la hibridación. Entonces, estos dos orbitales se hibridizan. Tengo un orbital S y un orbital P de X, ¿cierto? Se hibridizan y forman orbitales sp. Como nos damos cuenta, tengo dos orbitales y también dos orbitales, la misma cantidad. Y quedarían estos dos orbitales vacíos que son del 2p. Entonces sería el orbital PY y PZ. Y aquí ya están listos para formar el enlace con los dos átomos de cloro. Eh, Ambos enlaces tendrían la misma energía, los orbitales tendrían la misma forma y tamaño. Así es como se empezó a explicar más lo que es el enlace. Algo así. Se combina con los orbitales del cloro, los orbitales P del cloro, y para formar el enlace. Como les dije, tiene una geometría lineal, ¿cierto? Ya, como ves, está en una línea, el berilio, junto a los cloros, y su ángulo 180, ¿claro? Esto de geometría y ángulo se ve más que todo en lo que es el átomo central de la molécula. ¿Sí? ¿Es claro? Ahora, viendo lo que es el siguiente, la siguiente hibridación es la hibridación sp2. Y como se produce por la combinación de un orbital s y dos orbitales p de un mismo átomo, genera tres orbitales sp2. Claro, porque se están combinando tres orbitales puros. Entonces, esta hibridación nos daría con una geometría trigonal planar y un ángulo de 120 grados. Aquí vemos como tres orbitales, un S del segundo nivel y dos orbitales P, uno orientado en el PX y otro en el eje Y, se hibridizan y forman estos tres orbitales sp2. Si por así decirlo juntamos estos tres, nos daría una geometría trigonal planar, que viene a ser como un triángulo, ¿no? Y un ángulo en cada uno de 120 grados. Claro, alrededor del átomo central. Es como si yo tuviera aquí mi átomo central A y se forma aquí el ángulo entre 120. ¿Todo claro? ¿Usted se me entiende? ¿O alguna pregunta? Pues parece que sí. Ya. Igualmente, ¿no? Que el ejemplo anterior con el berilio con dos átomos de cloro. Ahora vamos a ver el boro enlazado con tres átomos de hidrógeno. Eh, Como sabemos, el boro, eh, sus electrones de valencia tiene tres electrones de valencia. Entonces, si tiene tres electrones de valencia, tiene los dos primeros en el orbital S del segundo nivel, pero faltaría uno. Obviamente va a estar en el orbital P. Y excitando uno de esos electrones para poder formar tres enlaces, uno saltaría así al siguiente nivel, o al siguiente orbital, que es el orbital P. Nos quedarían dos orbitales P
dos electrones en orbitales p y un electrón en el orbital s para formar el enlace. Pero igualmente, según los experimentos, eh, estos enlaces tienen la misma energía, pero según esta teoría, aquí tendrían diferentes energías, ¿verdad? Diferentes formas, diferentes tamaños, diferentes ángulos. Entonces, obviamente se utilizó la hibridación para explicar esto. Se hibridizaban tres orbitales, un s y dos p, para formar tres orbitales sp2. Y obviamente quedaría este orbital 2p aquí, ¿está claro? Y como dije al principio de las características, tienen electrones paralelos, ¿cierto? Como vemos, tres electrones paralelos. En la anterior tiene también electrones paralelos. A eso me refería con electrones paralelos. Ahora, para la hibridación sp3. De la misma forma, ¿no? S, un orbital S y P3 de tres orbitales P. Se produce por la misma combinación de un orbital S y tres orbitales P de un mismo átomo generando cuatro orbitales sp3, ¿cierto? Entonces, aquí tengo un orbital S y los tres orbitales P del nivel 2. Se combinan y se forman estos orbitales de la misma forma y mismo tamaño. Y nos quedaría esta geometría. Si no me equivoco es piramidal. Tener muy en claro que los orbitales hibridizados son los de un solo átomo. Por ejemplo, en este caso, la del carbono tiene estos cuatro orbitales híbridos por hibridizar cuatro orbitales y a ellos se le unen los átomos de hidrógeno. Ahí se forma el enlace con los átomos de hidrógeno. Mejor, mejor dicho, los orbitales del hidrógeno se solapan a los orbitales hibridizados del carbono. Claro, aquí este es tetraédrico, perdón, me equivoqué. Y bueno, aquí tengo lo que les he explicado son SP2 y SP3. Estos tres orbitales híbridos ah, son los más comunes vistos en la academia o incluso en la universidad, ¿no? Pero también existen los que son SP3D y SP3D2. También son algo comunes, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tengo lo que es átomos puros del átomo central. Orbitales atómicos, perdón, acá me falta un pedazo. Del átomo central. Al SP tengo su geometría lineal y su ángulo. Aquí está el ejemplo que pusimos, ¿cierto? Del berilio y con dos átomos de cloro. Aquí está la hibridación del átomo central para un orbital S y dos orbitales P. SP2, cual nos da tres orbitales híbridos y su misma geometría. Igualmente con SP3. Ahora al hibridizar un orbital S, tres orbitales P y un orbital D, claro, porque nos quedarían cinco orbitales híbridos. Entonces, su distribución sería más o menos así, bipiramidal trigonal, el cual tiene un ángulo de 120 grados, como si fuera un plana trigonal, y de 90 grados, como si lo atravesara, ¿no? Así en el eje. Un ejemplo de ellos es el fósforo enlazado a 5 átomos de cloro. El fósforo se encontraría aquí, en centro, y los cloros aquí, cloro, 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 cloro. Siempre recordar que los orbitales que se hibridizan son del átomo central, no confundirse con los del cloro ni con otro. En este caso tengo la hibridación sp3d2. sp3d2, hay 5 o 6 orbitales puros, que me darían también 6 orbitales híbridos. En este caso ya tengo una distribución de orbitales octaédrica. En este caso el azufre enlazado a 6 átomos de flúor. Claro, esto de geometría vamos a verlo más adelante,
pero siempre recordarse esto. Si tengo un orbital, dos orbitales puros, que me dan dos orbitales híbridos y así. También esto, porque preguntan mucho. Acordarse, si tengo una hibridación SP, me da una geometría lineal y un ángulo de 180 grados. Siempre acordarse de eso. Ahora, vamos a pasar a lo que es, perdón, vamos a pasar a lo que es la geometría molecular. Eh, la generación de moléculas no se pueden predecir a partir de las estructuras de Lewis. Los químicos utilizan la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, la TRPEC. Se basa en los grupos de electrones de valencia localizados alrededor de un átomo central, que se encuentran separados de otros a fin de minimizar repulsiones. Vamos a llamar grupos a un enlace, pares libres, más que todo eso, ¿no? Los enlaces y los pares libres. Si hay un enlace y un par libre, hay dos grupos. A eso es lo que vamos a llamar enlace, digo grupo, perdón. Además, la geometría molecular nos habla sobre lo que es, cómo es la distribución tridimensional en el espacio de cierta molécula. ¿Sí me entienden? Entonces, esta disposición tridimensional nos explicaría muchas cosas, como son las propiedades físicas, propiedades químicas de los elementos y de las moléculas. Entonces, es- estas propiedades son como punto de fusión, punto de ebullición, densidad, etcétera. Para eso es muy importante la geometría molecular, saber cómo están dispuestas las moléculas en el espacio, y en el espacio tridimensional, obviamente. Bueno, los grupos pueden generar denominadas configuraciones electrónicas. Bueno, cuando existen dos grupos, tenemos una configuración lineal. Cuando existen tres grupos, tenemos una combinación trigonal plana, como, bueno, son las mismas de la anterior, ¿cierto? Cuatro grupos, tenemos una tetraédrica. Cinco grupos, una bipiramidal, y seis grupos, octaédrica. Esto es muy importante, lo que está acá en esta nubecita. Cuando, cuando no hay pares libres alrededor del átomo central de una molécula, la geometría molecular es la misma, coincide con la geometría electrónica. A diferencia de si existieran pares libres, eh, los, la, la disposición de sus enlaces sería diferente. ¿Está claro? Ya no coincidiría con la geometría electrónica. Ahora, y aquí tenemos lo que son las fuerzas repulsivas en orden. Si existen dos pares libres, obviamente va a haber mucho mayor repulsión que un par libre estando con un par enlazante. Y esto, a su vez, es mayor si hay dos pares enlazantes. ¿Y de qué sirve esto? Sirve para hallar el ángulo. Si hay dos pares libres, obviamente se van a repeler más. Entonces el ángulo será más abierto. O habrá mayor separación entre estas. Obviamente por ser más intensa la fuerza repulsiva. A que si existe un par libre y un par enlazante, o simplemente hay pares enlazantes. ¿Está claro? Y bueno, acá números pares de electrones. Un cuadrito para ver cómo es la distribución de los pares electrones, o configuración electrónica también, se puede decir. Cómo es la geometría molecular. Geometría electrónica, perdón. Y geometría molecular. Y algunos ejemplos también. Si hay dos grupos de electrones, por ejemplo, o números pares de electrones, la geometría electrónica viene a ser lineal, así como vemos acá. Viene y tener un ángulo de 180 grados. No hay mucho misterio. Ahora, si yo tengo una geometría, o tres pares de electrones, perdón, grupos, eh, la geometría electrónica viene a ser trigonal plana o plana trigonal. Y obviamente su geometría molecular coincide con la geometría electrónica. Como vemos acá, la geometría electrónica
no, o como su nombre lo dice, ¿no? Es electrónica, nos muestra solo los electrones de valencia del átomo, cómo están distribuidos en el espacio tridimensional. En cambio, la geometría molecular nos muestra los átomos enlazados al átomo central, ¿cierto? Esa es la diferencia para si alguna vez tienes alguna duda de qué es geometría electrónica y qué es geometría molecular, eso es. Igualmente, para los de 4 tetraédrica, la misma cosa, solo el ángulo. Traten de recordar los ángulos porque algunas preguntas nos vienen a ver cuál es el ángulo, cuál es la geometría de cierta molécula. Ahora, cuando hay 5 pares de electrones o grupos, eh, tiene una geometría bipiramidal trigonal, y cuando hay 6 pares, una octaédrica. No hay mucho misterio, ¿no? Ahora pasamos a esto. Esta, esta notación que vemos aquí, vemos una E, no es un elemento. Tenemos un elemento A y un elemento B, como vemos acá. La E nos representa la cantidad de pares libres que existen en esta distribución o configuración o enlace. Nos muestra la cantidad de pares libres. Es una notación que se toma. Bueno, cuando hay un número total de pares de electrones, cuando hay 3, pero hay dos pares de electrones enlazados y un par libre, se forma la siguiente geometría. Una plana trigonal, ¿cierto? No, perdón, una angular. La plana trigonal sería la electrónica. Se forma una geometría angular, o así se llama. Eh, Como les dije antes, aquí tienes un, un- un par libre. Y un par libre y un par enlazante tienen mayor repulsión que dos pares enlazantes. Entonces aquí va a influir en el ángulo que existe acá. Por eso que se levanta un poquito, como vemos, porque hay mayor repulsión. Y, y bueno, eso es todo. Ahora, para cuando hay 4 números totales de pares de electrones, tenemos esta notación A, un átomo A, que va a ser el central, obviamente, enlazado a 3 átomos B y un par libre, que lo representamos como E. Bueno, esta E no se usa para cuando representamos elementos, solo para la teoría de repulsión de pares electrónicos, no para no confundir. Ahora cuando tenemos 3 pares enlazantes y un par libre, igual, la geometría electrónica sería tetraédrica, ¿cierto? Pero por haber un par libre, cambia un poquito lo que es y se pone lo que es una bipiramidal trigonal. Sería de esta forma, al haber un par libre y la repulsión ser mayor que al estar enlazado a un elemento, al haber un par enlazante, ¿cierto? Igualmente, si tengo la misma cantidad de grupos o pares de electrones, pero ahora tengo 2 pares libres, nos va a dar la misma geometría de la primera, un angular, porque estos dos se repelen aún con mayor fuerza que si fuera un par enlazante y un par libre, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos una molécula de agua. Ahora, cuando tengo cinco grupos y hay 4 pares enlazantes y un libre. En geometría electrónica tendríamos una bipiramidal trigonal, como vimos anteriormente. Pero al haber un par libre, se puede llamar tetraédrica distorsionada, ¿cierto? Porque, bueno, está distorsionado. Existe un par libre que aumenta la repulsión al resto de sus pares enlazantes. Y por eso que como que se deforma, ¿cierto? Ahora, cuando tengo 5 grupos, 3 pares enlazantes y dos pares libres, se forma un tipo de T. Su geometría electrónica es bipiramidal trigonal, pero como ya he explicado anteriormente, tiene sus 2 pares libres que se repelen con mayor fuerza. Ahora, cuando hay 5 igual, pero ahora hay 3 pares libres y 2 pares enlazantes, simplemente se forma una lineal, ¿cierto? Porque
esta repulsión está en este plano, ¿cierto? Y entre comillas se podría decir que, no, claro, se cancela o no afecta tanto a lo que son las moléculas que están perpendiculares al plano. Entonces, como que se forma simplemente una geometría molecular lineal. Ahora cuando tengo 6 pares enlazantes, pares de electrones, perdón, y ahora hay 5 pares enlazantes y un par libre, se forma una piramidal cuadrada. Bueno, por lo mismo, ¿no? Al tener yo un par libre, se forma más repulsión. Y por último tengo cuando hay igualmente 6 pares de electrones, pero tengo 4 pares enlazantes y 2 pares libres. Se forma una plana cuadrada, lo que darían los átomos de este plano. Si una recomendación para poder recordarse cómo son las geometrías sería empezar solamente con la geometría electrónica primero. O como si tuvieras tus átomos, el átomo central tuviera su totalidad de átomos enlazados, no tuviera ni un par libre. Y luego vemos cuántos pares libres hay y vas quitando. Por ejemplo, si tengo uno como, a ver, el agua, por ejemplo, si tiene un oxígeno y 2 hidrógenos, ¿cierto? Y 2 pares libres tiene el oxígeno. Entonces tú formarías 4 grupos, contarías 4 grupos, porque hay 2 pares libres y 2 enlaces. Entonces, lo que haría sería formar primero su geometría electrónica, formar como este tetraédrica, y de ir quitando y ver cómo te queda. En este caso sería una geometría angular. Vamos a pasar. Bueno, la polaridad molecular creo que no es muy difícil. Se establece mediante la geometría molecular. Claro, porque depende de cómo están distribuidos sus átomos o sus orbitales. Y para ver hacia dónde se dirigen los momentos dipolares y ver hacia dónde está el resultante. Gracias a la polaridad molecular se pueden explicar las diversas propiedades químicas, físicas que existen entre especies. Por ejemplo, si tengo una molécula polar, una molécula polar es aquella que tiene un momento dipolar distinto a cero y tiene una estructura asimétrica. Por ejemplo, aquí he puesto una pequeña imagen de un átomo, 2 átomos enlazados. Como vemos, hay mayor densidad que es en esta parte negativa o la parte que es de color rojo. En cambio, en la parte positiva o en la parte de color azul hay menos densidad. Entonces, no es una distribución simétrica de densidad electrónica. Entonces, por lo tanto, va a haber un cierto momento dipolar hacia donde se va a dirigir la, el momento dipolar resultante. ¿Cómo saber si una molécula es polar? En primer lugar, si una molécula central presenta pares libres. Aquí, por ejemplo, tengo el NO2. Si tiene un electrón libre, entonces va a ser polar porque presenta pares libres, o un electrón solitario, creo. Este presenta un electrón solitario. No siempre va a ser esto, pero mayormente sí se usa como una regla práctica para poder distinguir las moléculas polares. Ahora, si el átomo central no presenta pares libres y sus enlazantes son distintos. Claro, porque van a haber los momentos dipolares no van a ser de la misma magnitud, entonces no se van a cancelar. Si hay uno distinto, va a ser diferente que estos momentos dipolares. Entonces, por ejemplo, por ende, va a ser la molécula va a ser polar. En moléculas heteronucleares, claro, no tienen los mismos núcleos, entonces va a haber cierto momento dipolar. Y es más, aquí hay un momento, acá hay un electrón, de un par de electrón. Entonces, con mayor razón, perdón, es
polar. Ahora, en contraparte, ¿qué es una molécula apolar? Pues es una molécula en la cual el momento dipolar es igual a cero y tiene una estructura simétrica. ¿Cómo sabemos si una molécula es polar? Si el átomo central no presenta pares libres, por ejemplo. Sus enlazantes son iguales. Por ejemplo, aquí tengo oxígeno CO2, ¿cierto? Si si tienes un momento hacia la izquierda en este caso, se va a anular por este momento que se genera entre el carbono y el oxígeno. Tiene una estructura simétrica, como vemos, entonces se van a anular los momentos dipolares y el resultante va a ser cero. Entonces sería una molécula apolar. En moléculas diatómicas homonucleares, hidrógeno 2, cloro 2, N2, oxígeno 2. Muy simple, ¿no? Porque tienen una distribución simétrica y al ser los mismos, pues no va a haber momento dipolar resultante en hidrocarburos y en los gases nobles. Ahora, como dije, vamos a hacer una pequeña mención, o bueno, vamos a ver lo más básico de las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares tienen menor intensidad que los enlaces interatómicos, que son el covalente, el iónico, el metálico. Explican propiedades físicas, solo propiedades físicas, de distintas sustancias como son la tensión superficial, la volatilidad, etcétera, ¿cierto? Mm, Aquí las fuerzas intermoleculares se dan entre moléculas, claro, entre moléculas. Explican la existencia de los estados condensados y la no existencia de los gases ideales. La primera de ellas es la fuerza de London, que también es conocido como dispersión de London. Eh, Esta fuerza intermolecular está presente en todo tipo de moléculas, solo que en algunas es más acentuado y en otras es casi que ni se siente. Entonces, y como vemos aquí, que dice que se da en mayor importancia en moléculas apolares. Se da por la formación de dipolos instantáneos e inducidos. Como vemos, un dipolo instantáneo, este dipolo lo induce. Esto no viene mucho en admisión, pero hay que mencionarlo, ¿cierto? Si te preguntan la fuerza de London, se dan dipolos instantáneos e inducidos. Las fuerzas de London incrementan al aumentar la masa molar y el tamaño. Si tengo una molécula con mayor masa molar, obviamente va a ser más grande, entonces va a tener aún mayor fuerza de London que otra de menor masa molar, ¿cierto? No hay mucho misterio ahí. Las fuerzas dipolo-dipolo están presentes en moléculas polares. Presentan una fuerza eléctrica menor que en un enlace iónico, pero es mayor que un enlace con que la fuerza de London, perdón. Presentan el llamado dipolo permanente. Aquí vemos un dipolo-dipolo entre una molécula de ácido clorhídrico o HCl, otra molécula HCl. Como ves, la fuerza de dipolo-dipolo se producen por una fuerza electrostática, negativo, positivo, se atraen, ¿cierto? Aquí una tendencia, si tienes el hidrógeno eh, enlazado con algún halógeno, eh, la fuerza dipolo-dipolo va a aumentar dependiendo de esta manera. El, el HF va a tener una mayor fuerza dipolo-dipolo que el HCl y así sucesivamente. Es como que el dipolo aumenta al subir en los halógenos, ¿cierto? En la tabla periódica. Y el último de las fuerzas va a ser el puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno es un dipolo-dipolo, solo que con mayor intensidad. El átomo que se enlaza con otra presenta átomos pequeños de alta energía electronegatividad, como son el flúor, el oxígeno y el nitrógeno, el famoso FON, ¿no? Y se explican las propiedades anormales.
Los líquidos que tienen estas fuerzas de puente de hidrógeno son llamados líquidos asociados. Claro, en el mismo nombre nos dice, ¿no? Puente de hidrógeno, participa el hidrógeno. ¿Está claro? Tienen mayor polaridad, por ejemplo, el H2O, tenemos dos átomos de hidrógeno con oxígeno. ¿Formarían puente de hidrógeno? Claro, porque está el famoso FON. Un H, un hidrógeno y un flúor formarían también un nitrógeno y tres hidrógenos, también forman eh, puente de hidrógeno. Participa el hidrógeno y estos tres átomos que tienen una alta electronegatividad. También se presentan estas moléculas, que son moléculas, si no me equivoco, eh, orgánicas, y en general en todas estas, en alcoholes, en ácidos, en aminas y amidas, que esto ya son temas de química orgánica, pero hay que tener en cuenta. Aquí, por ejemplo, hay un gráfico de punto de ebullición con átomos, con moléculas, perdón. Como vemos, el punto de ebullición más alto lo tiene el hidrógeno. Entre todas estas moléculas tiene el hidrógeno, más que el, el hidrógeno, perdón, el agua, el H2O, más que el HF, más que el NH3, CH4. Claro, porque aquí, como lo dije, su polaridad es mayor, por lo tanto, tienen una mayor fuerza eléctrica y se necesita mayor energía para separar el enlace. ¿Está claro? Bueno, hasta ahí ha sido toda la clase de enlace químico 2. Si tienen alguna pregunta, pues pueden hacerla antes de que se acabe la reunión.